Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo el acontecer económico del país y la actualidad de nuestra facultad. Hoy me acompaña el profesor Andrés López. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, ¿usted? ¿Estuvo por Colombia? No pude viajar. ¿Cómo que no pudo viajar? Yo te dije que estaba en Bogotá la semana pasada. Me agarró la niebla en Ezeiza, no salió el avión. Este es el único país que los aviones no despegan con niebla. Si fuera, Me imagino que Heathrow se despega igual, ¿no? Sí, digamos. por eso Inglaterra no tendría ni fuerza aérea si fuera por eso. O sea, estaría ocupada por los nazis. Quizás Inglaterra. Ahora que veo que están ahí remodelando Ezeiza, creo que están haciendo una nueva torre de control, capaz que podemos empezar a volar con niebla. No lo puedo entender todavía. En fin, así que no, me quedé acá. Pero nuestro compañero y amigo Oscar Cetrángolo sigue de viaje. Sí, en las Islas Británicas. Sí. Bueno, ahí había niebla, aterrizó. Okay, exactamente. Perfecto. Así que bueno, tenemos invitada el día de hoy, tenemos buena música. Estoy contribuyendo para la playlist con 6 temas la semana pasada. Todos muy buenos. Temas muy... Hoy estaba viendo algo. Hoy se cumplen 35 años del lanzamiento de Born in the USA. Ajá. Entonces agarré el Billboard del año 84. Los primeros 10 temas son todos clásicos, en el año 84, Uh-huh. O sea, agarré los primeros 10 temas a ver si se escuchaban hoy, y son todos clásicos. Pero no son todos del jefe. No, por supuesto que no, pero tenía 3. Con ese disco tenía 3. Ninguno llegó al primer puesto. Llegó hasta el segundo puesto porque en el primero estaba T-Reflex de Duran Duran, que en ese momento claro, era muy fuerte. Pero 10 temas que hoy son clásicos. Mire usted. Hoy. Bueno, este es un programa de música. Así es. Hablamos de economía, sí, cada tanto hablamos de economía. Señores, vamos al primer tema. A ver, me dijo que su tema era... Para la mitad. Para la mitad, el del profesor Cetrángolo, que lo mandó desde Inglaterra, es para lo último. Es muy británico el tema del profesor Cetrángolo. Y el mío, que también es bastante británico, es el menos tranquilo, que igual es tranquilo. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? De comercio y medio ambiente. Ok, yo traje un tema de Pink Floyd alegórico que se llama Take It Back, que tiene que ver un poquito con toda esta temática medioambiental. Volvemos en más o menos 3 o 4 minutos. Seguimos aquí en Partida Doble. Profesor López, tenemos una invitada en piso que va a ser su primera vez en radio. Así es. Y la veo muy relajada, así que es como si ya hubiese estado siempre. No, fuera esa canchera. Sí, está con nosotros Priscila Ramos, que es profesora de nuestra Facultad de Economía Internacional, investigadora del IEP, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, así que bienvenida, Priscila, investigadora del CONICET además. Norberto y Andrés, gracias por la invitación. La verdad que, novata en lo que es radio, pero Impecable. Veremos qué sale. Impecable. La invitamos a Priscila, que trabaja en distintos temas, pero una de las cosas en las que se especializa es las relaciones entre el tema del medio ambiente y el comercio internacional, que quizás hablábamos un poco antes con Priscila del programa. No es lo que la gente no especializada vincula más directamente con el tema medio ambiente, que lo vincula más con temas locales quizás, o quizás con el tema del cambio climático global, pero la dimensión de la relación entre el comercio internacional y el medio ambiente quizás no es
lo más habitual o lo que la gente está acostumbrada a escuchar. ¿Cómo empezamos a enfocar o enmarcar este problema, Priscila? La verdad que me parece que justamente el tema, no sé si fue elegido a propósito o qué, pero nos cae justo un día antes del Día Internacional del Medio Ambiente. Así que... Nada es casual. Nada es casual. Tenemos una producción impresionante. En realidad, digamos, la relación entre ambiente y economía, en realidad, digamos... tiene su historia, porque obviamente toda actividad que realiza el hombre, nosotros al ser consumidores, a elegir lo que consumimos, a llevar adelante una actividad económica, sea de producción o de generación de un servicio o de distribución, estamos generando cierto impacto sobre el medio ambiente. Y desde el punto de vista de lo que sería el comercio internacional, digamos, tiene que ver también, porque por supuesto la expansión del comercio internacional que ha tenido en estos últimos, si quiere, 100 años, ¿sí? Ha generado patrones complejos de producción, de distribución, de consumo y de empleo también. Eso también impacta obviamente sobre el ambiente, y eso nos lleva hoy a pensar que tenemos problemas, o a darnos cuenta que tenemos problemas ambientales cada vez más graves. Temas de degradación de la biodiversidad, de contaminación del agua, de la escasez de agua, de la contaminación del aire, de la presión sobre el consumo de ciertos recursos, ciertos bienes básicos. Pensemos tanto sea recursos no renovables como también recursos renovables de agricultura, que presionan sobre la deforestación, y que, bueno, por supuesto ese tipo de decisiones económicas también impactan sobre el contexto, y por supuesto lo que vos mencionaste, cambio climático. Entonces, la interacción entre comercio y ambiente tiene que ver justamente con estas actividades que realizamos a diario, y que requieren también una coordinación. Por eso hablamos de esta relación, digamos. Claro. Por empezar, si el comercio implica que las cosas se muevan, y para que las cosas se muevan hay que gastar energía, ¿no? Exactamente, transporte. El punto uno, ¿no? El punto uno, sí. Que se producen en un lado, que puedan generar un problema ambiental local, si se quiere, en el lugar de producción. Algunos productos. Después otros productos generan una contaminación o emisiones o un impacto ambiental desde el consumo, o sea que también tenemos otra dimensión también a evaluar. Y por supuesto el transporte, el hecho de llevar un recurso de un país a otro, consume energía, como vos decís, es una de las principales cuestiones que impactan el cambio climático, al menos. Claro, en el extremo uno podría decir, bueno, si los países no comerciaran y la gente no se moviera, el mundo tendría menos problemas ambientales porque se consumiría mucho menos energía, ¿no? Pero, sin embargo, debe haber alguna ventaja del comercio, debe también haber algún lado positivo, ¿no? Sobre el cual el comercio puede impactar sobre la sustentabilidad ambiental. Sí, seguro, digamos, tenemos algunas razones de ellas. Por ejemplo, es la posibilidad de incorporar nuevos productos, nuevas formas, nuevos bienes de capital, nuevas tecnologías, y así también generar una relación positiva entre lo que es el comercio y el ambiente, ¿sí? De ser menos nocivos, si se quiere, con el entorno. Y obviamente uno puede pensar en ventajas comparativas. Obviamente no todos los países tenemos los mismos recursos, y que también de cierta manera justifican, más allá de la relación con el ambiente, la presencia del comercio internacional. En este contexto, más que nada, digamos, complejo, del cual yo te planteaba, de comercio y ambiente, hay dos cuestiones que por ahí hacen a que el comercio sirva de cierta manera como impulsor de la sustentabilidad ambiental. Una es la presencia de regulación, ¿sí? En realidad el grado de rigor o de exigencia de la regulación ambiental, y por otro lado la conciencia también que uno debe tener respecto del valor de los recursos naturales, ¿sí? Generalmente los consideramos, o podemos considerarlos, libres y abundantes o infinitos, y no es el caso, ¿sí? Lamentablemente tenemos fallas o problemas de mercado, fallas institucionales que nos hacen creer que es así, y que en definitiva nos llevan a un uso, si se quiere, desmedido de nuestros recursos naturales y el agotamiento de ellos. Este tipo de estas dos cosas, digamos, la exigencia o el rigor que pueda tener la regulación ambiental, más la conciencia social respecto del valor de los recursos naturales, hacen que en ciertos países donde esto existe,
surja la posibilidad de producir o de incentivar justamente la producción de bienes que son menos nocivos para el ambiente. Y ahí estamos hablando justamente de estos bienes ambientales, mayoritariamente tecnológicos, que están orientados a reducir el consumo de energía, o sea, la eficiencia energética, a introducir métodos de descontaminación, al reciclaje, a la reutilización de residuos, ¿sí? Como también para generar energía o para generar otro tipo de productos. Esto ocurre lamentablemente en países centrales, países que quizás han encontrado o dan esta importancia tanto regulatoria como social al medio ambiente desde hace ya un tiempo, y lo vemos más que nada en países como la Unión Europea o Japón. No es el caso de nuestro país todavía, ¿sí? Pero bueno, de cierta manera podemos tomarlo como una vía. Ahora, ¿no? pero ¿eso qué implica? Que los gobiernos incentivan el uso de tecnologías ambientalmente más amigables, ¿correcto? ¿O el mercado da señales para que esas tecnologías Claro, el mercado da sean... señales, o las regulaciones también existen. Digamos, yo hablo de regulaciones, pero podemos hablar, por ejemplo, de algún impuesto, carbon tax, de impuesto al carbono, ¿sí? De cierta manera genera una distorsión en los precios que hace que cierta tecnología deje de ser interesante, pase a ser relativamente más cara que una nueva tecnología, o el invertir en generar nuevos medios de producción. Y eso está pasando en otros países, digamos, no es el caso todavía del nuestro, no nos ha llegado. Pero... por ejemplo, ¿qué países están liderando esto y qué iniciativas concretas están llevando adelante? Por ejemplo, en el caso de Unión Europea, tienen justamente un impuesto al carbono, desde ese punto de vista. Tienen también otro tipo de incentivos, por ejemplo, para la introducción o la generación de energía por parte de los particulares, es decir, subsidian de cierta manera la instalación de paneles solares en los hogares, y eso hace que los hogares no consuman tanto de la red, sino que justamente generen una energía, su propia energía, o gran parte de la energía que consumen de forma renovable. Bueno, de hecho, en Europa se dejan de fabricar vehículos diésel para el 2022. No se van a fabricar más vehículos diésel. Hubo un detonante que fue el Dieselgate, que sucedió con Volkswagen, donde se mentía adredemente, en forma explícita, a propósito, con el tema de emisiones en Estados Unidos y también en Europa, y que nos afectó a nosotros, aunque acá no se dijo. Ese software que tienen los vehículos estaba aquí en Argentina. Bueno, en ese sentido, en Europa hay una política muy fuerte. No se van a fabricar directamente, no va a haber más. De hecho, vehículos particulares, sí, camiones, ¿no? Porque no hay otra tecnología que los reemplace, pero... Híbridos que van a empezar a surgir. Sí, ahora en Suecia ya hay unos tendidos de cables. En realidad. No sé si los vieron, ya Scania lo desarrolló, unos tendidos de cables que el vehículo funciona con el motor térmico, y cuando llega a una ruta específica levanta como si fuera un tranvía que toma electricidad y funciona en forma eléctrica. Increíble, ¿no? Pero estuve en Suecia ahí, lo vi, no lo podía creer. Ahora, pero el comercio, ¿qué rol juega en eso? Es decir, uno, ¿qué pensaría? Que un país como la Argentina, entonces, puede dedicarse a importar ese tipo de tecnologías desarrolladas en otros países, digamos. Obviamente, cuando hablamos de comercio tenemos que ver el punto de partida, ¿no? Obviamente Argentina no presenta una ventaja comparativa en la producción de estos bienes tecnológicos. Hablemos de paneles solares, de eólicas, de partes de autos que hacen a que tengamos un auto híbrido o otro tipo de tecnología también ambiental, ¿no? Amigable con el medio ambiente, y Argentina no presenta hoy en día esas ventajas. Sí presenta ventajas de ciertos recursos naturales que podrían llevar justamente a poder invertir y a utilizar esta tecnología, ¿sí? Hablando por ahí de las economías regionales de Argentina. Argentina tiene ventajas en el noroeste para generar energía solar, en el noreste y el centro para la reutilización de residuos biomásicos, en el sur de la Patagonia generar energía eólica, y bueno, lamentablemente todos esos son intensivos en tecnología que no somos productores y que básicamente somos importadores netos. Pero a tu pregunta respecto de cómo el comercio puede realmente incentivar, más allá de solamente importar tecnología, una de las cuestiones que les había mencionado es la presencia de regulaciones. Y la presencia de regulaciones generalmente puede tener un efecto positivo y un efecto negativo. ¿Sí? En el efecto, no todos los países tienen la misma exigencia, el mismo rigor en la regulación ambiental, y eso
como no es un tema novedoso, eso puede generar justamente paraísos de contaminación en algunos países donde la exigencia regulatoria ambiental es muy laxa, ¿sí? En el caso por el contrario, digamos, podemos tener justamente acuerdos de comercio que no sean puramente comerciales, y esto hay una proliferación, sobre todo en los últimos años, de incluir provisiones ambientales dentro de los acuerdos de comercio, y eso hace que las economías tiendan a homogeneizar las exigencias, ¿sí? Los estándares ambientales, para que no funcionen como barreras, sino justamente que funcionen para garantizar cierto estado o cierto uso de los recursos, cierta tecnología. El comercio en este caso puede ayudar a que Argentina, si no tiene una regulación que hoy esté a nivel, por ejemplo, de los países centrales, como hablábamos de Europa o de Japón respecto de la regulación ambiental, pueda eventualmente adaptarse en ese sentido. Y que no sea principalmente un costo, ¿no? Como una barrera, ¿sí? Eso podría ser por un... Pero eso implicaría, uno imagina, por ejemplo, los acuerdos que hubo en torno a los gases que emitían heladeras y otros los electrodomésticos y que afectaban la capa de ozono, ¿no? Digamos, en ese, si no recuerdo mal y si no entiendo mal, había un mecanismo por el cual los países se comprometían a hacer un phase out de todas esas tecnologías y reemplazándolas por otras que no afectará la capa de ozono, pero había un mecanismo de ayuda, ¿no? Digamos, exacto. Porque si uno dice, bueno, Argentina tiene que tener los mismos estándares de Alemania, y decimos, claro, y entonces ¿quién lo paga, no? Seguro, sí. Por eso, digamos, generalmente cuando en este tipo de acuerdos están involucrados países de distinto grado de desarrollo, también se tienen en cuenta las condiciones, bueno, en este caso de Argentina, esa desventaja para poder ponerse a tono, ponerse a nivel de un estándar internacional ambiental. En ese caso, obviamente, hay transmisión de tecnologías, de conocimiento, financieras también, obviamente, algún tipo de ayudas de ese tipo, y obviamente al país también, de cierta manera, se le exige, sea en un plazo de tiempo, ¿sí? De cierta manera, para que no le sea tan costoso, poder cumplir con esos estándares en un plazo de tiempo razonable, digamos, de poder, digamos, diluir esos costos de normas en el plazo. Claro. Ahora, y si hay algún mecanismo que facilite en particular, o negociaciones que faciliten o pongan a salvo de restricciones arancelarias el comercio de bienes que se han identificado como ambientalmente amigables? Bueno, respecto justamente de ese tema, bueno, se sabe que por un lado han venido las negociaciones, si se quieren, respecto del medio ambiente, convenios, protocolos, acuerdos, último acuerdo de París para el cambio climático, por ejemplo, pero recién en 2001, con el inicio de la ronda de Doha en el marco de la OMC, de las negociaciones multilaterales de comercio, en la declaración multilateral de Doha se establece justamente poder liberalizar bienes ambientales, bienes y servicios ambientales, con el fin de alcanzar una triple situación de ganancia para las economías. Esa triple situación de ganancia involucra no solo comercio, sino también ambiente y desarrollo, porque obviamente esta ronda de negociación en el marco de Doha es una negociación para el desarrollo. Desde ese punto de vista se crea un grupo de trabajo, ¿sí? Ustedes saben que en negociaciones multilaterales hay muchos grupos de trabajo, y este pequeño grupo de trabajo sobre la liberalización preferencial de bienes ambientales en el comercio, se crea una comisión que forma parte, que es una subcomisión de lo que serían los productos no agrícolas. Por eso básicamente los productos están centralizados en productos industriales y no agrícolas. Varios enfoques, varios interrogantes en torno a eso, y por ahora no hay un consenso. Es más, hace rato que no hay avances en la ronda de Doha, y bueno, este es uno de los puntos, sí. Exactamente. Pero bueno, en el inicio la idea era poder justamente llevar a cero los aranceles que gravan a los bienes ambientales. Primer punto de estos interrogantes es definir qué es un bien ambiental, ¿sí? Y desde ese punto de vista tampoco hay consenso entre los países. Hoy en día la definición que realmente ha tenido curso es una definición propuesta por la OCDE,
que considera bienes y servicios ambientales aquellos que permiten medir, minimizar, reducir justamente todos los daños que podamos generar sobre los recursos naturales, como así también generar nuevas tecnologías y nuevos productos limpios. Esa ha sido un poco la primera definición que por ahora prevalece, pero que de cierta manera no hay un cierre. Todavía no hay un acuerdo para hacer una lista concreta de cuáles son esos productos. En realidad, digamos, hablar de listas, estaríamos hablando de enfoques de liberalización. Y respecto de los enfoques, hay varios. Uno de los que ha prevalecido justamente son los enfoques de listas, es decir, bueno, si no defino los productos ambientales, tengo que definir una lista de productos posibles. Vamos a la tanda. ¿Volvemos con el tema suyo o el tema del profesor? No, me parece que el mío es más como para el medio. Para el medio, perfecto. Sí. Bueno, vamos a la tanda y volvemos para presentar el tema. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Profesor López, cuéntenos qué trajo para la mitad. Trajo un tema bastante que me encanta, de una persona que usted admira, Peter Gabriel. Sí. Es un tema que salió, creo que en su segundo disco solista, no me acuerdo si el segundo o el primero. El que tiene Salisbury Hill. Sí, creo que se llama Here Comes the Flood. Okay. Pero la versión más linda que yo conozco de este tema está en un disco de Robert Fripp, pero no está en Spotify, esa versión. Se las recomiendo, el disco Exposure. Entonces traje una que está en vivo en Soul, pero en Soul Live. Soul Live, sí. Año 86, 87. Año 86. Se llama Here Comes the Flood. Aquí viene la inundación. Y tiene que ver con los temores sobre, digamos, inundaciones globales, etcétera. Perfecto. Pero de los ya pioneros, de los 70, ¿no? Digamos, esa canción. Unos visionarios. Unos visionarios, Peter Gabriel. Ya hablemos. Seguimos aquí en partida doble. Habíamos escuchado a Peter Gabriel. Así es. Seguimos aquí con nuestra invitada. Con nuestra invitada Priscila Ramos. Y estamos hablando de comercio y medio ambiente. Y me desvío un poco de la charla. Lo mencionaste antes un poquito como el tema de medio ambiente y barreras, ¿no? También hay otra dimensión que es que, por ejemplo, me acuerdo de un caso que vos debes conocer bien, de los 90 creo que fue, que se desató un problema porque en Estados Unidos se prohibió la importación de atún mexicano porque mataba a los delfines. Exacto, cuando las redes, etcétera. Nunca queda muy claro, algunas de esas medidas son para proteger el medio ambiente, en este caso alguna especie animal, o para proteger a los pesqueros atuneros estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué estado está eso de las negociaciones internacionales y el debate? Bueno, hoy un poquito lo que hablábamos recién, en el marco de la OMC, esto quedó stand-by, está ahí paradito, pero hubieron algunas iniciativas regionales, ¿sí? La cooperación económica de Asia-Pacífico fue un poco el que dio el puntapié inicial, firmando entre los países de la PEC un acuerdo sobre bienes ambientales, llevando a cero todos los aranceles de este tipo de bienes, básicamente bienes tecnológicos orientados a generar un desarrollo sostenible, economía verde y demás recursos. A partir del éxito que tuvo eso, algunos países de la Organización Mundial de Comercio decidieron agruparse y hacer una negociación
que la llamamos plurilateral, porque no es multilateral, sino que son 18 países, y han avanzado un poco con esa negociación, que es lo que encontramos por ahí en la literatura como acuerdos sobre bienes ambientales. Lo que buscan este grupo de países, entre los que está obviamente Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Noruega, único país de América Latina es Costa Rica, país pequeño, que se ha sumado a este grupo de países. La lista de países es abierta, cualquier país de la OMC interesado en sumarse en la negociación puede hacerlo. Argentina podría eventualmente, dado que participó en la negociación multilateral, por ahí puede tener algún interés en sumarse. Esta negociación todavía está en curso, todavía están negociando a ver qué productos dejar en la lista para considerar como bienes ambientales a liberalizar. Por el momento lo que se habla simplemente es reducción arancelaria. Se busca que a través de este proceso también haya una convergencia en lo que son las regulaciones ambientales de estos países al menos. Y lo que tiene también es que si bien es una negociación de un grupo pequeño de países de la OMC, ellos otorgarían esos derechos, los harían extensivos, esos aranceles cero, a todo el resto de los países miembros de la OMC que no firmen este acuerdo. Bueno, entonces uno de los interrogantes es, ¿a Argentina le conviene o no le conviene sumarse a este grupo de países? Hicimos algún juego, digamos, trabajando en el IEP, para simular esta posibilidad, ¿sí? Y lo que encontramos, considerando toda la lista de bienes ambientales, porque hay varias, ¿no? Está la lista de los OCDE, está una lista que propuso Japón, si bien es un país de los OCDE, propuso una lista aparte, básicamente sobre bienes, sobre productos que mejoran la eficiencia energética, la lista de la PEC y la lista de la UNCTAD, que lo que involucra son algunos productos agrícolas, por ejemplo, algunos derivados de la soja, residuos de soja, de tortas, de biocombustibles además, que, esos productos podrían tener algún interés para los países del Mercosur. Hicimos una simulación y lo que vimos en ese caso es que a nivel, si se quiere, agregado de la economía, abrir los mercados que Argentina y que el resto de los países de la OMC abran sus mercados a estos bienes, al comercio de bienes ambientales, permitiría, por un lado, mejorar en términos de PBI, ¿sí? Porque aumenta las expo, aumenta el comercio básicamente, mejorar también en términos de empleo, ¿sí? Y al mismo tiempo no aumentar o bajar levemente las emisiones de carbono. Digamos, en términos absolutos podríamos decir que no estamos tan bien porque no estamos alcanzando el objetivo ambiental, pero sin embargo en términos de intensidad, de carbono por unidad, digamos, de producto, estaría bajando. Entonces, ¿qué es uno de los indicadores que también se tienen en cuenta, por ejemplo, en los acuerdos de cambio climático? Ahora, yo quería ver si también si en estas negociaciones jugaba algún rol el tipo de cosas que mencionaba antes, lo digamos estándares ambientales, que no se aplican necesariamente a bienes ambientales, sino a bienes que están producidos con procesos que se consideran o no amigables con el medio ambiente, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión, porque digamos, los principios de la Organización Mundial de Comercio establece que no se puede discriminar por procesos de producción, ¿sí? Entonces no podríamos considerar, por ejemplo, a estos bienes ambientalmente preferibles que propone la UNCTAD en su lista como parte de esta negociación, porque estaríamos discriminando entre países que producen soja transgénica de soja no transgénica, por ejemplo, tienen tecnologías diferentes. Bueno, eso no estaría permitido. Por eso la lista de la UNCTAD no ha proliferado en términos de incluir esos productos en las negociaciones de bienes ambientales, y nos hemos quedado solamente con los productos de los otros bienes y de los otros países. Ahora, ¿hay alguna razón? Por ejemplo, yo digo, los europeos están más preocupados por el medio ambiente, digamos, los ciudadanos europeos que los ciudadanos argentinos, supongamos, ¿no? Entonces, la Unión Europea decide imponer un arancel a bienes, pongamos, no sé, por ejemplo, bienes que son producidos con tecnologías que consumen intensivas en carbono y discriminan contra el mismo bien, como vos decís, producido con otra tecnología más amigable con el medio ambiente.
La OMC prohíbe eso, pero teóricamente o conceptualmente habría motivos para aceptar que esa discriminación pudiera ser justa, o inclusive aunque no fuera una discriminación arancelaria, ponerle ya un label, no digamos un estándar. Eso ¿sería aceptable? Digamos, en términos de estándares, al menos en el caso europeo, existen justamente labels que te dan cierta información respecto de cómo fueron producidos, qué insumos se utilizaron, ¿no? Hablemos de agricultura biológica o de algún tipo de indicador de ahorro de energía, por ejemplo, que podemos encontrar en electrodomésticos. Eso es una posibilidad. Pero también, por ejemplo, un tema que hoy se está discutiendo un poco en el Parlamento Europeo es la posibilidad de incluir aranceles, digamos, todo al revés de lo que venimos hablando, incluir aranceles de acuerdo al contenido de carbono del producto que estamos importando. Y esto pasa, por ejemplo, cuando uno importa un producto de un país que usa una tecnología sucia, ¿sí? Y que en su país la regulación ambiental es poco exigente y que no hay un impuesto al carbono. Entonces, si eso pasa, ¿sí? Si hay Argentina, no hay un impuesto al carbono y utilizan una tecnología que no es amigable con el medio ambiente para producir un bien, ese producto exportado a Unión Europea pagaría una sobretasa, una, digamos, carbon content tariff, que la llaman. Están viendo eso, básicamente, digamos, la discusión se está hablando un poco también en el caso de la presencia de Estados Unidos o la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Sí? No, digamos, ha roto con un compromiso internacional donde es uno de los principales actores en lo que es emisiones de carbono, y bueno, esa podría ser de cierta manera una manera de incentivar, si se quiere, a que Estados Unidos ponga cierta regulación, cierto control en sus métodos de producción que sean amigables con el medio ambiente para no tener que pagar un extra de arancel a la importación. Ahora eso iría en contra del principio que decías antes de la OMC. Iría en contra, pero se está hablando, digamos, respecto de ese tema. Después, en la OMC discutimos si es bueno o es malo, digamos, vamos a un panel. Claro. No, aparte de la OMC está también en proceso de duda de su subsistencia. Exactamente. Pero ahora, ahí se choca la vieja discusión de agenda verde, agenda marrón, ¿no? Porque uno diría, bueno, los tipos que están en Kenia están produciendo tecnologías un poco amigables con el medio ambiente, pero si vos les pones al estándar alemán, no van a poder producir nada y se van a morir de hambre. Entonces se contrapone el interés medioambiental global con el interés local de gente que no... Seguro, y eso es lo que nos pasa acá también, digamos, tenemos otros problemas, otras prioridades antes que pensar por ahí en el interés ambiental. No tenemos la tecnología y tenemos otros problemas quizás más importantes a resolver antes que hablar de pensar en los recursos naturales. ¿Sí? Tenemos problemas de desigualdad, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de inestabilidad de precios, inestabilidad internacional, ¿sí? Entonces, bueno, no es de cierta manera un aspecto prioritario hoy en día. Y en el caso de otros países quizás menos desarrollados aún que Argentina, es un problema, y es por eso la necesidad de considerar dentro de estos acuerdos comerciales las características de países especiales, ¿sí? Tener esa posibilidad de diferenciarlos del resto para que reciban de cierta manera ayuda para poder cumplir con los estándares internacionales o poder al menos cumplir a menor costo. ¿Sí? Hablamos ahí justamente de ayudas financieras, de capacity building, digamos, de transmitir tecnología y enseñar a través justamente como parte del marco de estos acuerdos de comercios que involucran provisiones ambientales. ¿Qué hacemos con el tema del profesor Cetrangolo? No lo quiere pasar usted. No, yo no tengo problema. Tenemos 11 minutos de programa y una agenda. Podemos pasarlo y luego cerramos con Priscila. Perfecto. ¿Te parece? Tema alegórico, no al tema, sino a que él está lejos. Exactamente, eso es Dire Straits haciendo So Far Away From Me. Seguimos aquí en partida doble. Escuchamos a Mr. Mark Knopfler tocando So Far Away From Me del disco Brothers in Arms. Así es. ¿Tuvieron alguna vez en Argentina estos muchachos? Estuvo Mark Knopfler. Yo lo fui a ver. Impecable, toca la guitarra con los dedos, no usa púa. Increíble. Vamos con la agenda y después nos despedimos con nuestra invitada, ¿le parece? Muy bien. Como dijo nuestra invitada, mañana es el Día del Medio Ambiente.
la Facultad de Ciencias Económicas los invita a participar de las distintas actividades que se desarrollarán durante todo el día. Se puede consultar la agenda en la www.economicas.uba.ar. El día de mañana también, de 19 a 21 horas, se realizará la conferencia gratuita sobre impuesto a las ganancias 2018. No me hable eso, que acabo de estar con mi contador, por favor. Yo, cada vez que veo en el WhatsApp el contador, me da tipo, empiezo a hiperventilar. Es tremendo, bueno. Técnicas de liquidación y monto consumido, expositores el profesor contador Gustavo Díez y la profesora contadora Patricia Lange. El jueves 6 de junio de 19 a 21 horas se realizará una conferencia gratuita sobre impuesto a las ganancias tercera categoría. Y dale. Están con el tema, se ve que están cerrando el impuesto a las ganancias. Claro. El expositor será el profesor Alejandro Crivella y la profesora contadora Florencia Fernández Sabela. Ambas actividades las coordina el Departamento de Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y requiere inscripción previa enviándonos sus datos, apellido y nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado@fce.uba.ar. El día 6 de junio, Día del Periodista, le comento, y San Norberto. Ah, mira usted. El día de desembarco en Normandía también. A las 18 horas, la Facultad de Ciencias Económicas, en el aula 432, se dará una charla informativa acerca de las becas que otorga la Stanford University del Nike Genesis Scholars. Así que repetimos, día 6 de junio a las 18 horas. Y el próximo martes 11 de junio a las 19 horas en el Sábado Espacio Cultural de Económicas de la UBA queremos invitarte a la charla para terminar con el bullying. Vamos a tratarnos bien y pensar juntos una mirada sobre el abordaje institucional, el impacto de las redes y la cultura para promover la convivencia. Participarán de la charla Paola Zavala, Raúl Martínez Fasalari, Laura Esquivel y Diego Berardo. Esta fue la agenda de nuestra facultad del día de hoy, profesor López. Tenemos una cosa más, que es la tercer charla, el tercer encuentro del ciclo de charlas que viene dando Roberto Frenkel sobre inflación en la Argentina. Mañana a las 19 horas. Acá el anuncio dice Zoom y aula 22, es para confundir a la gente, porque hay mucha gente, entonces se reparten, pero el Zoom es el aula 212, en alguno de los dos lugares. Mañana a las 7 va a estar Roberto conversando sobre inflación. Han sido un éxito las dos primeras charlas, así que mañana cierra ese ciclo muy interesante para unas personas que más saben de inflación en la Argentina y por tanto en el mundo, porque nadie sabe más de inflación que los economistas argentinos. Y claro, un entrenamiento de cuántas décadas. Claro, como el potrero, como el potrero, exactamente. Potrero del fútbol. Bueno, nos despedimos ya con Priscila. Tenemos un par de minutos. Una pregunta que me parece no sé si eso existe, ¿no? Todavía, si se siguen produciendo este tipo de análisis. Pero la Argentina, supongamos que el gobierno no cambia, sigue este gobierno o el nuevo gobierno que asuma no cambia drásticamente la política comercial, va en un sendero de apertura de la economía, más gradual que el que hubo en los 90, ciertamente, pero parece ir en esa dirección. Se han desmontado algunos mecanismos de protección no arancelaria. Está el acuerdo con la Unión Europea, que tal vez se firme, con otros países, etcétera. ¿Qué efecto uno supone que tiene sobre el medio ambiente eso en la Argentina? ¿Hay modelos de equilibrio general que digan las emisiones van a subir, se van a reducir? ¿Qué efecto a escala, composición? ¿Qué podemos prever que podría pasar con eso? En realidad, digamos, cuando los que hacemos ese tipo de simulaciones siempre depende de los supuestos que le ponemos al modelo, como ¿no? Como todo, es nuestro ejercicio, sí. Lo que más nos gusta hacer, los supuestos. Justamente, digamos, el comercio tiene un efecto escala importante, ¿sí? Efecto escala, estamos hablando justamente de crecimiento de la actividad económica, sea por el lado del ingreso per cápita, como también de la población, ¿no? Y son dos cosas que no podemos recortar, digamos. Tiene un efecto escala que es importante y que por ese lado no podríamos buscar la solución a la reducción de emisiones, por ejemplo, de carbono. Lo que sí permitiría, ¿sí?, es eventualmente generar cambios en precios relativos, ¿sí?, que cambie la composición de lo que producimos y eventualmente, si tenemos un poquito de suerte y ponemos algún bien ambiental, incentivar la producción de algún bien que no sea tan nocivo para el ambiente, ¿sí? Y a su vez también tener un efecto técnico. Ese efecto técnico implica justamente lo que hablamos recién de incorporar tecnologías que permiten incrementar el producto, pero que la intensidad sea menor, la intensidad de emisión o de daño ambiental sea menor.
por eso, puede que todo depende de cómo podemos compensar ese efecto escala que nos permite incrementar el producto, pero que a su vez tiene un efecto nocivo sobre el ambiente, o sea, emisiones aumentarían. Por otro lado, compensarlo con cambios en la composición de lo que producimos y consumimos y efecto técnico, es decir, incorporar nuevas formas de producción que compensen, tecnología que compense de cierta manera ese efecto escala. Ok. En fin, un tema que va a ganar creciente, ya tiene importancia, pero sin duda va a ganar. Los temas ambientales, por supuesto, van a ser cada vez más importantes en las relaciones internacionales. Y ya le invitaremos a Priscila para... ¿Les digo una cosita? ¿Sí? El chivo. Por favor. No, es un regalito de un libro en el cual participé. Es un libro que se llama Desarrollo Sostenible y Ambiente en la Argentina. Digamos, la iniciativa fue de José María Fanelli, que estuvo en este programa, me imagino, y bueno, participamos con Omar Chizar en un capítulo hablando más que nada de política ambiental en el caso de Argentina, qué posibilidades justamente tiene Argentina de incorporar una carbon tax y bajo qué condiciones y cuáles son los costos más que nada de poder incorporarla. Y tiene una pequeñita dedicatoria que dice: por más activos que pasivos ambientales. Muy bien. Muchas gracias, Priscila. Partida doble por la invitación. Muchas gracias por venir y ya repetiremos la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a encontrar con el profesor Cetrango, lo esperamos. Esperemos. ¿Traerá algo de Inglaterra? No creo. Niebla. Sí. Martes que viene, 20 horas, partida doble, programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por escucharnos. Chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.